Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra serie ¿Por qué nuestras oraciones son estorbadas? Y en línea general sobre la oración, es casi unánime la opinión de los que practican la ortodoxia en las enseñanzas bíblicas de el poder y la trascendencia que tiene la intercesión ante el trono de la gracia. Volveré a citar a Charles Spurgeon. Él se expresó así: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. El maestro John MacArthur, que hace poco recién ha ido a la presencia del Altísimo, se expresó así: la oración es la respuesta espontánea del corazón que cree a Dios. Hay una tercera muy ilustrativa. Supongo que todos nosotros vamos a comprenderla y nos hace recordar mucho lo que dijo el rey Salomón cuando escribió en las Escrituras: todo tiene su hora y todo tiene su tiempo debajo del sol. Escuchen por favor detenidamente los que escribió nuestro hermano en la fe John Piper. Uno de los grandes usos del favor y del tiwer será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Y bueno, sería al respecto lo que dijo nuestro hermano en la fe, que podemos decir que no solamente la falta de tiempo para orar, específicamente con el tema que estamos conversando, podríamos separar un poco de tiempo para meterle ganas, para recordar, aprender las formas en que neutralizamos el arma espiritual más magnífica que se nos ha entregado, la oración ante el trono de la gracia. Bien sabemos que si usted no puede escuchar las exposiciones, puede pedir el audio, se comparte el audio y podría pedir incluso una copia. Pero por favor, hermanos míos, intentemos no dejar de aprender cuestiones sumamente importantes, y entre estas, lo que da vida al título de esta serie: ¿por qué nuestras oraciones son estorbadas? Rápidamente recordemos los que hasta ahora ya hemos tratado. Primero, pedir mal para deleites o, digamos, si para situaciones pecaminosas. Segundo, pedir sin sentido común, pedir en un tiempo incorrecto. Ambas situaciones no moverán la voluntad divina a nuestro favor. Tercero, pedir estando en pecado sin resolver ante quien corresponda. Neutraliza la esencia y el sentido al orar. Otro caso ya visto es cuando dudamos del poder de Dios. También enseñamos que cuando un creyente está viviendo dándoles obras al Altísimo, neutraliza sus propias oraciones. También ya hemos enseñado que el creyente indolente ante el sufrimiento ajeno por egoísmo o por falta de fe en la providencia del Señor entorpece sus propias oraciones. Proverbios capítulo 21 versículo 13 nos dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Séptimo, asimismo hemos dicho y sustentamos que se ve neutralizada nuestra oración intercesora cuando desechamos consejos directos de las Escrituras y tomamos a la ligera consejos y exhortaciones de nuestros propios pastores, maestros, discipuladores ante la clara situación pecaminosa en la cual estamos andando. 8. Cuando vivimos violentamente, física o verbalmente, es vano pedir algo a Dios en oración si incentivamos incendios en relaciones interpersonales en forma de chismes, difamaciones o azuzando contradicciones que rompen la armonía en la congregación que a Dios le agrada. 9. Nuestras oraciones son neutralizadas cuando no damos honor a nuestros progenitores.
10. Se neutraliza como intercesor ante el trono de la gracia el cónyuge que ora, pero a su vez le tiene sin cuidado el darle honor y cariño a su pareja conyugal. 11. Cuando se está bajo disciplina del Señor, y esto es consecuencia de que el Altísimo no puede favorecer en sus peticiones a quien por voluntad propia ha apartado su propio oído para no cumplir las Escrituras y tercamente no cambia de rumbo. 12. Cuando estamos sometidos a prueba y lo que necesitamos es descargarnos emocionalmente, y aunque nuestro propio ser pida, a su vez nos negamos a ser consolados. Salmos capítulo 77, versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Y también a este respecto, por ser un salmo un poco difícil de interpretar, fuimos a las enseñanzas de Charles Spurgeon y él lo expresó así: como un enfermo se aparta incluso de la comida más nutritiva, así lo hizo él. Es imposible consolar a quien se niega ser consolado. Agrego, pero él estaba orando. Ahora, hoy veamos dos casos más del por qué nuestras oraciones son estorbadas. Pero antes de esto, permítame dirigirlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, las personas que están escuchando y mis hermanos en la fe, todos comprendemos, Señor, que no existe hombre digno de enseñar ni predicar su evangelio. Señor, permita que la pequeña investigación que he realizado, Señor, sea escuchada por ellos y, Señor, su Santo Espíritu las use, mi Dios Santo, para que recordemos, Señor, todos estos asuntos que tienen que ver con la oración. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Veamos una forma más de entorpecer las oraciones. Cuando nos negamos a perdonar. Cuando nos negamos a perdonar. Y vayamos al Evangelio según nuestro hermano Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo 25 al 26. Marcos, capítulo 11, versículo 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En el versículo 26 se aprecia una condicional. Si no perdonamos a los seres humanos, en vano oramos al Señor por reconciliación por cualquier pecado que hemos cometido. O sea, para nada está en juego la salvación del alma, pues el trabajo vicario del Señor Jesucristo tiene soberanía en el tiempo. Todos nuestros pecados pasados, todos los pecados futuros, situándonos en centro, el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no rinden efecto para perder la salvación, porque la obra del Cordero Divino es perfecta. Lo que estamos hablando del perdón continuo que necesitamos ante cada acción pecaminosa que cometemos para no resentir nuestra relación cotidiana con el Señor, pues el que no perdona no será perdonado. La pregunta sería, ¿por qué a veces nos es tan difícil perdonar? Respondo, por vivir en un enojo continuo, un fastidio continuo. Y esto es notorio porque siempre estamos predispuestos contra aquella persona. Esto implica que hay una cólera que simplemente la hemos dejado al tiempo. Y recordemos, el tiempo no cura en ningún sentido y ninguna situación pecaminosa. El que cura es el Señor Jesús.
Y para que esto ocurra, Él nos ha dejado métodos en las Escrituras. ¿Cuál es ese método? Buscar al creyente con quien estamos encontrados e iniciar un proceso reconciliatorio. O en defecto, si se nos busca, no negar la reconciliación. Permítame que les lea el Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primeramente con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Repito, hay que iniciar un proceso reconciliatorio cuando nos damos cuenta, discernimos que hemos roto una relación correcta. Quien inicia circunstancialmente esta reconciliación, en ese momento se constituye como mayor ante el otro. Recordemos, sin perdonar a otro ser humano, nuestras peticiones ante el trono de la gracia se llegan a neutralizar. Negarse a perdonar no es la forma correcta de comportarse de un imitador de Cristo y termina tristemente así neutralizando el activo magnífico que denominamos la oración. Veamos el otro punto a tratar. Cuando nos autojustificamos. Ahora busquemos el Evangelio según nuestro hermano Lucas, capítulo 18, versículo del 11 al 12. Lucas, capítulo 18, versículo del 11 al 14. Y la palabra del Señor dice así: El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y verdaderamente el que se autojustifica es la persona que se enaltece, que no desea humillarse, reconociendo lo que es visible. Todos nosotros pecamos y es un imposible que en un solo día no pequemos. Recordemos, hay pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. Hay pecados en otros que nosotros muchas veces sin querer originamos. Y las Escrituras nos dicen así: ¡ay de quien haga pecar a mis hijitos! Registrado en Mateo capítulo 18, versículo 6. De aquí, de hecho, habla de la justicia de Dios. Pero regresemos al principio. ¿Será posible que una persona que camina por este mundo, un creyente, diciendo que no peca, no va a neutralizar su oración intercesora ante el trono de la gracia? Lo mejor siempre será ponernos a cuenta con el estilo del publicano. Recordemos, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero no vivir viendo la culpa ajena y minimizando la nuestra. Ninguno de nosotros es perfecto y, repito, pecamos más de lo que desearíamos. Quien vive justificándose en la práctica está neutralizando su propia oración, pues no se pone a cuenta con el Altísimo. Es esto simple como el agua. Por ejemplo, recordemos, cuando se rompe la paz interpersonal entre dos personas, es necesario que existan dos personas. Una pelea implica dos pecadores. Y siempre es bueno analizar
que hay veces, sin iniciar nosotros la acción pecaminosa, la continuamos. No olvidemos, las relaciones interpersonales son sumamente importantes en el orden celestial para los que integramos la iglesia del Señor en este mundo. De tal manera que incluso sin arreglarnos en ese sentido, no se nos permite que ingresemos nuestro diezmo ni ofrendas al alfolí. Mateo capítulo 5, versículo del 22 al 24. Mateo capítulo 5. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 23. Acá decreta, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No cometamos, hermanos míos, la torpeza descomunal de entorpecer nuestra primera arma espiritual por ninguno de estos dos asuntos que acabamos de explicar, ni por ningún otro. Creo que es visible que estos dos acápites hoy enseñados están entrelazados entre sí. Repito, aprendamos y nunca olvidemos la forma tan tonta en que nos neutralizamos el arma más efectiva que nos ha entregado. Y vuelvo a repetir, esto en sí es una forma tonta de malograr la oración que se nos ha entregado como arma espiritual de parte de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque usted nos educa, Señor, para que nosotros seamos duchos en todos los asuntos que tiene que ver nuestro peregrinaje por este mundo. Gracias, papito lindo. Ayúdenos, Padre, porque sabemos la importancia de la oración, Señor. Sabemos, mi Dios Santo, porque está regado en todas las Escrituras, Señor, y por nuestros hermanos mayores en la fe, explicaciones, Señor, en todo sentido, de la importancia de la oración. Ayúdenos, papito lindo, porque queremos ser perfectos intercesores ante su trono de la gracia. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos.